Entramos hoy a tratar uno de los temas fundamentales de la doctrina peronista, que se refiere a la sociología de la comunidad organizada, siempre siguiendo el camino trazado por la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos en el encuentro número 10 ya de Sociología Peronista, que es la teoría correspondiente a la justicia social. Y entre otras cosas, hoy trataremos de compartir con ustedes una explicitación o una explicación de por qué decimos permanentemente desde el inicio de Sociología Peronista que nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Y por qué afirmamos que para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Trataremos hoy entonces el concepto peronista de comunidad organizada y el segundo tema, la organización social, eje de la organización política y económica. Recordando siempre que la justicia social es el principio fundamental sociológico que implica en primera instancia elevar la cultura social del pueblo, o sea, la sociología de la cultura, que ya la vimos, significa dignificar el trabajo, o sea, la sociología del trabajador, de la familia, que ya también la vimos, y empezamos hoy a ver la sociología de la comunidad organizada, o sea, del pueblo, del Estado. Por último, la justicia social implica humanizar el capital, que lo veremos más adelante. Continuamos entonces compartiendo con ustedes no mis ideas, sino la explicación teórica de la justicia social que los primeros peronistas, seguramente con la anuencia y la supervisión del general Perón, pero sobre todo siguiendo estrictamente su pensamiento político, nos dejaron esta teoría de la sociología peronista. Y estamos ya entonces en el capítulo 6 de la sociología de la comunidad organizada. Veremos hoy el concepto peronista, repito, de comunidad organizada. Veremos también la organización social, eje de la organización política y económica. Y dejaremos para el próximo encuentro las instituciones y las relaciones sociales en la comunidad organizada peronista, la conducción y ejecución, la doctrina peronista y el problema de las clases sociales. Entonces, habiéndose ya estudiado en particular las distintas comunidades que se dan en la realidad social, corresponde iniciar el análisis de la comunidad organizada dentro de la cual se integran todas las demás comunidades. Y recordamos, como ya dijimos anteriormente, que la familia, el sindicato y el municipio, o sea, la comunidad organizada, son las tres formas que adquiere en la realidad social primaria la vida en común. Ahora vamos a hablar de todos los elementos de una comunidad organizada, no de la realidad social primaria, sino de la comunidad organizada dentro de la cual se integran todas las demás comunidades. Entonces, la familia, el sindicato, el pueblo, la nación y el Estado son las comunidades fundamentales que se encuentran integradas en el seno de una comunidad organizada. Repito, la familia, el sindicato, el pueblo, la nación y el Estado
son las comunidades fundamentales que se encuentran integradas en el seno de una comunidad organizada. En ellas se dan, por consiguiente, todas las manifestaciones individuales y sociales del hombre y la mujer, orientadas en un sentido determinado y dotadas de una organización específica. Estamos hablando entonces del hombre y la mujer, o sea, tomado individualmente y tomado colectivamente. Dentro de la teoría social peronista, el concepto de comunidad organizada se identifica con el ideal de comunidad al que aspiramos como peronistas. Como la comunidad humanamente perfecta, en la cual las relaciones de las unidades sociales, o sea, individuos y comunidades, se desarrollan en perfecta armonía y equilibrio, o por lo menos buscamos la armonía y el equilibrio. De lo expuesto resulta que el concepto de comunidad organizada no cabe sino en una teoría social que, situándose en una posición filosófica esencialmente humana, se encuentre en condiciones de ubicar a la unidad social dentro del límite exacto de sus funciones, permitiendo al mismo tiempo el ejercicio de su correspondiente autonomía social. Y veamos entonces el concepto de comunidad organizada para el peronismo. Concepto esencial, si los hay, en la concepción peronista de la vida social. La teoría social peronista sostiene que es necesario crear una comunidad organizada en equilibrio permanente donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común. En la definición de doctrina peronista justicialismo decimos que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. A esto se refiere cuando dice que la teoría social peronista sostiene que es necesario crear una comunidad organizada en equilibrio permanente donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo. Esa posibilidad de realizarse a sí mismo del hombre y la mujer en una comunidad organizada es la felicidad del pueblo, lo que buscamos, la posibilidad de la realización de cada uno de los integrantes de la comunidad. Y que a su vez, cada uno de los integrantes de la comunidad, además de realizarse a sí mismo, pueda realizar el bien común, que es la grandeza de la patria. Y en la cual la libertad individual y la responsabilidad hacia la comunidad son causa y efecto, en que existe una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia. Esa dignidad que para el peronismo es la definición del hombre y la mujer. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano, es una dignidad que Perón además le agrega en continuo forcejeo, en continuo deseo de superación. Entonces, analizando el concepto expuesto de comunidad organizada, vamos a ver cada uno de sus elementos. Hablamos de una comunidad, es decir, una unidad social superior. Antes hablábamos de la unidad social primaria en la vida común y nos referíamos a la familia, al sindicato y al municipio. Acá, es decir, estamos hablando de unidades, o sea, estamos hablando de una comunidad, es decir, una unidad social superior, basada en la solidaridad de las unidades sociales que la integran, basadas en la solidaridad
de las unidades sociales que la integran, y dentro de la cual los hombres y mujeres no trabajan individualmente solo para ellos. Trabajan individualmente para ellos y colectivamente para la comunidad. Ese es el concepto peronista de la comunidad. No es una comunidad, un ser aislado que no tiene en cuenta la comunidad, sino un ser integrado a la comunidad. Repito, la comunidad, hablamos de comunidad, es decir, una unidad social superior basada en la solidaridad de las unidades sociales que la integran y dentro de la cual los hombres y mujeres no trabajan individualmente solo para ellos. Trabajan individualmente para ellos y colectivamente para la comunidad. En la comunidad organizada, el nosotros se realiza y perfecciona en el yo individual, dignificado como persona humana. Porque, completando lo que decía antes, de acuerdo a la filosofía peronista, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos. Significa que por el solo hecho de ser un ser humano es merecedor del ejercicio de todos los derechos. Pero además de ser una dignidad, el hombre, la mujer, el ser humano es dignificable. Por eso dice acá, en la comunidad organizada, el nosotros se realiza y perfecciona por el yo individual, dignificado como persona humana. Por eso el peronismo sostiene que nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también, como repetimos todos los días que compartimos sociología peronista. Y también decimos, para las realizaciones individuales es necesario primero la realización de la comunidad. Por esta relación estrecha que establece el peronismo entre la persona individual y la comunidad y la persona individual. No existe para el peronismo el hombre aislado, el hombre sin participar en una comunidad. Como no existe una célula aislada en nuestro cuerpo, todas están integradas, constituyendo cada uno de los elementos de nuestro cuerpo. Si la comunidad argentina, mediante el cumplimiento de sus objetivos, realiza esa comunidad, no habrá en esta tierra un solo argentino que no pueda realizar su propio destino de felicidad y de grandeza. Un poco lo que, dicho mucho mejor por el general Perón, lo que yo quería explicar antes respecto a la definición de doctrina peronista o justicialismo cuando decimos que pretende o aspira a alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, si la comunidad argentina, mediante el cumplimiento de sus objetivos, que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, realiza esa comunidad, no habrá en esta tierra un solo argentino o argentina que no pueda realizar su propio destino de felicidad y de grandeza. Por otro lado, estamos hablando de una comunidad organizada. Porque la comunidad misma se convierte en el instrumento de realización de su propio destino. Es la organización integral de todas las unidades sociales que la componen, la circunstancia fundamental que permite que la comunidad alcance por sus medios propios los fines que le corresponden como tal. La persona individual contribuye a la realización familiar contribuye a la realización comunal, podríamos decir, y la realización comunal contribuye a la realización provincial y la provincial a la nacional. Todo íntimamente correlacionado. Es la organización integral de todas las unidades sociales que la componen, ya sea
sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera. La circunstancia fundamental que permite que la comunidad alcance por sus medios propios los fines que le corresponden como tal en cada uno de ellos. Y cuando hay fines, hay organización. Cuando no hay fines propios, no hay organización. Para la teoría social peronista, realizar la comunidad presupone asegurar, escuchen bien, realizar la comunidad presupone asegurar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, mediante la realización de los objetivos particulares que se han diversificado en cada una de las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el país. O dicho de otra manera, hay comunidad organizada cuando hay justicia social, independencia económica y soberanía política, las cuales permiten la realización de los objetivos particulares que se han diversificado en cada una de las actividades que se desarrollan a lo largo del país. Sin justicia social, sin independencia económica y sin soberanía política, no hay posibilidad de realización de los objetivos particulares, como bien hemos comprobado los argentinos y las argentinas desde 2015 hasta hoy, viernes 23 de agosto de 2019. La organización de cada una de las comunidades menores, es decir, la conformación de sus elementos componentes como instrumentos de la propia realización de sus fines, estamos hablando de la comunidad organizada, como instrumentos de la propia realización de sus fines, es el punto de partida para la integración de la comunidad organizada peronista, dentro de la cual las comunidades menores constituyen a su vez los instrumentos mediante los cuales esta última se realiza. O sea que la comunidad organizada peronista se realiza a través de la conformación de sus elementos, se realiza a través de la realización, valga la redundancia, de los elementos de las organizaciones menores que la componen. La organización de cada una de las comunidades menores, es decir, la conformación de sus elementos componentes como instrumentos de la propia realización de sus fines, es el punto de partida para la integración de la comunidad organizada peronista, dentro de la cual las comunidades menores constituyen a su vez los instrumentos mediante los cuales la comunidad organizada se realiza. Estamos hablando de una comunidad organizada en equilibrio permanente. Y acá tenemos otra explicación de la definición de doctrina peronista, cuando decimos que la doctrina peronista del justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Vamos a entrar en ese tema, en esta última parte de la definición de doctrina peronista. La comunidad organizada presupone para ser tal un doble equilibrio de lo individual y lo colectivo y de lo material y lo espiritual. El equilibrio entre lo individual y lo colectivo resulta del reconocimiento en el individuo de la existencia de valores que trascienden a todo valor colectivo. Esa dignidad a la que hacíamos referencia antes, por la cual el ser humano es merecedor del ejercicio de todos los derechos. O sea, en el individuo, el reconocimiento en el individuo de la existencia de valores que trascienden a todo valor colectivo. La vida, por ejemplo.
y de la afirmación de la existencia en la comunidad organizada de razones superiores ante cuyas magnitudes deben inclinarse las unidades humanas que la integran. La defensa, por ejemplo, de la patria. La unidad que deberíamos tener para defender lo nuestro. En la comunidad organizada, o sea, y la afirmación de la existencia en la comunidad organizada de razones superiores ante cuyas magnitudes, o sea, ante la patria, deben inclinarse las unidades humanas que la integran y ponerse a disposición. Por otro lado, el equilibrio entre lo material y lo espiritual que el peronismo propone, primero la existencia de los dos, cosa que no siempre se dan en todas las concepciones políticas, pero además habla de equilibrio entre lo material y lo espiritual, proviene a su vez de que en la comunidad organizada se trata al hombre y la mujer tal como es en la plenitud de su existencia real, que para el peronismo es una maravillosa armonía material y espiritual. Lo material y lo espiritual, nos dice el general, es necesario llevarlo equilibrado, ya que fácilmente vemos cómo los países pobres son los que más difícilmente avanzan en el camino de la cultura y los países ricos los que alcanzan más rápidamente un alto grado de civilización. Es necesario ser idealistas, pero con los pies puestos en la tierra. O sea que deberíamos atender a las necesidades materiales de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, pero también deberíamos, como Perón insiste, hasta el cansancio y evita también, al alimento espiritual que deberíamos tener. Y cuando hablamos de justicia social, la primera implicancia de la justicia social es elevar la cultura social del pueblo, o sea, realizar el alimento espiritual que implica la cultura en todos sus aspectos. Lo material y lo espiritual es necesario llevarlo equilibrado, ya que fácilmente vemos cómo los países pobres son los que más difícilmente avanzan en el camino de la cultura y los países ricos los que alcanzan más rápidamente un alto grado de civilización. Por eso pretenden, como han logrado estos cipayos y vendepatria, sumirnos en la mayor de las pobrezas nacionales. Se habla de un 35% de pobreza y no sé cuánto de indigencia. Por otro lado, hablamos de comunidad organizada donde cada hombre y mujer puedan realizarse a sí mismos y al mismo tiempo realizar el bien común, las dos cosas. Que por otro lado es la explicación de la definición de doctrina peronista cuando dice que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo. Es lo que dice acá, donde cada hombre y mujer puedan realizarse a sí mismos. Esa es la felicidad del pueblo. Y realizar el bien común es la grandeza de la nación. El propio concepto de comunidad lleva implícita la realización armónica de los fines singulares y de los fines comunes. En la comunidad organizada peronista, por consiguiente, el fin común que radica en la realización de la comunidad como tal y los fines singulares propios de cada individuo y de cada unidad social logran plena y armónica realización. El concepto de bien para el peronismo no es el bien del Estado, sino el bien común, el bien de todos, que a su vez, alcanzado por la comunidad, o sea, el bien de todos alcanzado por la comunidad, es justicialmente es una palabra inventada por el primer peronismo, que se refiere a justicia en función social.
Una vez alcanzado el bien común, el bien de todos, es justicialmente distribuido, distribuido con justicia social. Es justicialmente redistribuido a fin de que el hombre o la mujer puedan realizar integralmente sus destinos humanos propios. Lo que significa que la consecución del bien común no atenta contra el bien individual, sino que contrariamente coadyuva a su obtención. La comunidad ayuda a la realización personal y la realización personal ayuda a la realización comunitaria en una perfecta armonía, o por lo menos es la propuesta del peronismo. Por otro lado, estamos hablando de una comunidad organizada en la cual la libertad y la responsabilidad son causa y efecto. Porque dentro de la comunidad organizada peronista, la libertad tiende a ser coexistencia de las libertades que proceden de una ética, para la que el bien general, o sea, el bien común, se halla siempre vivo, presente, indeclinable. Y por consiguiente, su ejercicio supone la responsabilidad necesaria para que cada uno se sienta solidario en la consecución de los fines comunes. No como nos presentan ahora un ser humano meritocrático que se realiza solo, prescindiendo de absolutamente todos y todas, creyéndose una célula aislada de un cuerpo inexistente. Es una entelequia, es una imaginación que muchos han comprado. Creo yo, sinceramente, que es porque nosotros no hemos sido capaces de transmitir con suficiente claridad, como lo hacen acá los primeros peronistas, estas ideas fundamentales del peronismo. Repito entonces, por su extraordinaria importancia. En la comunidad organizada peronista es aquella en la cual la libertad y la responsabilidad son causa y efecto. Porque dentro de la comunidad organizada peronista, la libertad tiende a ser coexistencia de las libertades que proceden de una ética, para que el bien común, o sea, el bien general, se halla siempre vivo, presente e indeclinable. Y por consiguiente, su ejercicio supone la responsabilidad del ejercicio de la libertad individual, supone la responsabilidad necesaria para que cada uno se sienta solidario de los demás seres humanos que componen la comunidad en la consecución de los fines comunes. No es la consecución de los fines propios a cualquier precio y de cualquier manera, sino de una forma solidaria en la consecución de los fines comunes. Sin libertad no puede haber responsabilidad. Esto habría que remarcarlo. Sin libertad no hay responsabilidad, es así nomás. Es así nomás. Por ello hablamos de libertad y responsabilidad como causa y efecto. Libertad individual y responsabilidad social. Solamente el hombre o la mujer libre es responsable. Y de ese sentido de responsabilidad que tiene ante la vida, depende en gran parte la suerte de la comunidad misma. Es así nomás. Por otro lado, hablamos de una comunidad organizada donde existe la alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia, de la que el peronismo se hace cargo al hablar del ser humano. Porque en la comunidad organizada peronista, el hombre y la mujer, cualesquiera sea su condición, rico, pobre, grande, chico, niño, joven, anciano,
cualquiera sea su condición, negro, blanco, gaucho, etcétera, etcétera, cualquier ser humano, hombre, el hombre y la mujer, cualquiera sea su condición, tienen un supremo derecho que no les puede negar nadie en la vida: la defensa de su propia dignidad y la elevación de su propio ser. Esta es otra definición de la felicidad del pueblo: la elevación de su propio ser, la defensa de su propia dignidad, para lo cual necesita el ejercicio pleno de todos sus derechos, y la elevación de su propio ser, que es ni más ni menos que la realización como persona humana, de acuerdo al destino que cada uno quiera realizar. En ella, el individuo tiene realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar, y no solo su presencia muda y temerosa. Claro que sí. Todos tenemos algo, alguna cualidad que ofrecer a la comunidad. La comunidad se presenta así como crisol de la dignidad y como atmósfera de libertad. Es linda definición. La comunidad se presenta así como crisol de la dignidad y como atmósfera de libertad. Qué grande esto, Dios santo. Para la teoría social peronista, esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo puede realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre y mujer futuros la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza: sentimos, experimentamos que somos eternos. Perón, ante el Congreso de Mendoza, el 9 de abril de 1949. Repito, esta extraordinaria expresión del general Perón, hablando de la comunidad organizada. Para la teoría social peronista, esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, no solo de pan vive el hombre, decían otros también. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo puede realizarse a sí mismo y realizarla simultáneamente a la comunidad, dará al hombre y mujer futuros la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza: sentimos, experimentamos que somos eternos, como seremos los argentinos y las argentinas. Qué hermosa, hermosa expresión. Y con esto empezamos el tema número 2, que es la organización social, eje de la organización política y económica. Un poco lo que, de una forma u otra, expresábamos cuando decíamos que la justicia social implica elevar la cultura social del pueblo. Y esa elevación de la cultura social del pueblo implica conciencia social, organización social y personalidad social. Para que la masa se convierta en pueblo tiene que tener conciencia social, organización social y personalidad social. Vamos a hablar ahora de la organización social, que por otro lado es el eje de la organización política y económica. Elementos que integran la comunidad organizada. Vimos ya que el concepto de comunidad organizada encierra en su esencia todas las comunidades y las relaciones que se dan en la vida social,
cuando ésta ha alcanzado un cierto grado de evolución. Un cierto grado de evolución. La comunidad organizada peronista se encuentra integrada por un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libremente organizado. Los integrantes de la comunidad organizada. Al gobierno le corresponde la conducción de la comunidad con unidad de concepción, siendo por lo tanto centralizado. Estamos hablando del gobierno, del ejercicio del poder. Al Estado, que es el realizador en la comunidad de los fines propuestos por el gobierno, al Estado le corresponde la ejecución de todo aquello que pertenece al orden de lo jurídico y de lo político, como así también las actividades que por razones diversas escapan a la esfera de la actividad privada. La acción del Estado es descentralizada, extendida por todo el país, porque debe adecuarse a las circunstancias particulares de cada caso. Debería. Los que hoy nos gobiernan lo quieren destruir, lo han destruido. Miren lo que debería hacer el Estado en un gobierno peronista. La acción del Estado es descentralizada porque debe adecuarse a las circunstancias particulares de cada caso, atender a cada argentino y argentina. Estos ni siquiera atienden a los que están en situación de calle. Los dejan morir como perros. Qué cosa. ¿Cómo hemos permitido todo esto? Al pueblo le corresponde la libre iniciativa de producir y trabajar, realizando los fines propios mediante la conducción del gobierno y la colaboración del Estado. Para ello necesita contar con sus propios instrumentos, es decir, que debe estar organizado. En síntesis, la comunidad organizada peronista se integra. Gobierno centralizado para concebir unitariamente. Estado descentralizado para ejecutar independientemente. Y pueblo libremente organizado para trabajar y producir en amplia iniciativa y esfuerzo. Perón, 15 de noviembre del 51. A la teoría social peronista le interesa en particular realizar el análisis del concepto de pueblo libremente organizado, dejando los conceptos de gobierno centralizado y Estado descentralizado a la teoría política peronista. O sea que la organización integral del pueblo en el orden social, económico y político es el requisito previo y fundamental para que pueda hablarse de comunidad organizada. Dicha organización integral se basa en la unión espontánea de todas las fuerzas que se dan en la realidad social, a fin de que cada una defienda sus propios intereses, no por la acción aislada de cada individualidad, sino por la acción conjunta de las organizaciones que surgen de intereses afines, económicos, sociales, políticos, etc. Si las organizaciones populares son espontáneas, si las organizaciones de la producción, de la industria y del comercio son espontáneas, cada una en defensa de sus propios intereses profesionales, si cada una defiende sus propios intereses, que en el fondo son los intereses de todos, la comunidad será la mejor organizada porque no habrá nadie que trabaje contra el país. Qué grande este hombre, ¿eh? La organización social, eje de la organización política. Por eso Perón empezó por los sindicatos.
porque los sindicatos ya tenían organización social, porque tenían conciencia social, tenían organización social y tenían personalidad social. Les faltaba la organización política que él les brindó. Al estudiar las conexiones de la teoría social peronista con las teorías económica y política, como al analizar el fundamento social de la evolución política y económica, vimos la dependencia en que se encuentran estos dos aspectos de la realidad humana en relación con lo social. Como lógica consecuencia, las organizaciones políticas y las organizaciones económicas deberán condicionarse a las características particulares de la organización social a que deben servir. Las primeras, o sea, las organizaciones políticas en cuanto a instrumentos jurídico-políticos destinados a regular las relaciones de los individuos y de las comunidades. Y las segundas, o sea, las organizaciones económicas, en cuanto a instrumentos destinados a proveer a los mismos los medios materiales que hacen posible su existencia real. Una comunidad organizada presupone en lo político, en lo social y en lo económico la creación de fórmulas imperturbables de acción permanente. Esa creación de fórmulas imperturbables de acción permanente es la organización. De allí que las respectivas organizaciones deban adecuarse constantemente a las variaciones fundamentales de la realidad, debiendo ser, o sea, debiendo cumplir las condiciones de toda organización. Que según Perón, toda organización debe ser simple. Para que sean efectivas las organizaciones, deben ser objetivas para que vayan directamente a los objetivos de realización, o sea, que tengan una finalidad, una sola finalidad, porque si tienen dos, como dice él, es como el sofá cama que ni dormís bien ni te sentás bien. Y una organización que no tenga finalidad o objetividad no es organización. Además, tiene que ser una organización con cierto grado de estabilidad para que los cambios continuos no conduzcan en definitiva a la desorganización. Y además han de mantener cierto grado de perfectibilidad a fin de irse modificando paulatinamente en busca de un mayor ajuste en la organización. Tiene que tener estabilidad, pero con perfectibilidad, para no anquilosarse, dice Género en el otro lado. Las organizaciones sociales, políticas y económicas que se anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad, no se perfeccionan. La perfectibilidad es la evolución. Es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización o de planes dentro de la organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Esa tarea Perón se la atribuía a la Escuela Superior Peronista. Hablando específicamente de la doctrina. Vamos a ver entonces la organización social. La organización social del pueblo tiene como punto de partida la organización sindical o profesional, ya que en la comunidad organizada no se concibe la existencia de hombres y mujeres que no estén dedicados a una determinada actividad, sea de orden intelectual o manual, porque tenemos una sola clase de hombres y mujeres, los y las que trabajan. Ahora bien, esa organización profesional, base de la organización social del pueblo, debe realizarse libremente,
por propia convicción de las individualidades que integran cada una de las comunidades gremiales y sin que medie ninguna coacción externa, ni del Estado, ni de las empresas, ni de las corporaciones. Por ello, la doctrina peronista sostiene que el punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres y mujeres espiritualmente, primero. ¿Qué es organizar a los hombres y mujeres espiritualmente? Perón lo hace a través de la doctrina, que significa, por otro lado, tener una misma finalidad. Fundamentalmente, que todos los integrantes de esa organización estén plenamente y libremente conscientes y decididos a la realización de la finalidad propia de la organización, que en el caso del peronismo debería ser trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Repito entonces, por ello la doctrina peronista sostiene que el punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres y mujeres espiritualmente, o sea que haya coincidencia espiritual, coincidencia en las ideas, que todos los hombres y mujeres comiencen a pensar y a sentir de una manera similar, para asegurar una unidad de concepción, una unidad de las ideas, que es el origen de la unidad de acción. Sin unidad en las ideas, sin unidad en la finalidad, en lo que nos proponemos, no hay posibilidad de unidad en la acción, como nos ha pasado desde 2015 hasta muy poquito tiempo. Y gracias a Dios, todos hemos entendido la necesidad de la unidad para poder vencer a este neoliberalismo salvaje, y aunque sea por el espanto, hemos logrado lo que el general nos proponía, la unidad como elemento, la unidad espiritual como elemento indispensable para la unidad de concepción, que es el origen de la unidad de acción. Realizada esta unificación espiritual mediante una doctrina, los hombres y mujeres inician la organización adecuada para lograr los fines que esa misma doctrina les fija. En nuestro caso, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Es por las razones anotadas que la organización sindical ha sido siempre para el peronismo el centro de sus preocupaciones y aspiraciones. Y cuando el general Perón ha hablado de organización del pueblo, lo ha hecho siempre pensando en las organizaciones sindicales, las que deben llevarse a cabo de acuerdo a la libre disposición y albedrío de sus elementos componentes. En este sentido, el segundo plan quinquenal dispone que la organización social del pueblo ha de representar a los trabajadores manuales, intelectuales o artísticos mediante sus asociaciones profesionales y en relación con el ejercicio de funciones sociales. El Estado auspicia el desarrollo del sindicalismo, que habrá de organizarse libremente, con la sola condición de que concurra, mediante su acción nacional e internacional, a la consolidación y defensa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Recuerdo también, ya que hablamos acá del segundo plan quinquenal, que la definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal, que no recuerdo ahora el número exacto que tiene. Hablemos ahora de la organización económica. Decíamos que la organización social es base de la organización económica y la organización política. Realizada la organización social del pueblo, debe pasarse a la organización económica, que ha de representar a trabajadores, productores, industriales,
comerciantes y consumidores en relación con el ejercicio de sus funciones económicas. El Estado auspiciará el desarrollo de organizaciones económicas en tanto ellas coincidan con la doctrina nacional. O sea, si buscan la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y concurran a la realización de sus tres postulados básicos: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La doctrina peronista, siempre en su tercera posición ideológica, sostiene que la conducción económica de la nación debe ser realizada conjuntamente por el gobierno y por sus interesados, que son los productores, comerciantes, industriales, los trabajadores y aún los consumidores. Vale decir, por el gobierno y por el pueblo organizado. Perón, 1 de mayo de 1952. Siempre en su tercera posición ideológica, el peronismo sostiene que la conducción económica de la nación debe ser realizada conjuntamente por el gobierno y por sus interesados, que son los productores, comerciantes, industriales, los trabajadores y aún los consumidores, vale decir, por el gobierno y por el pueblo organizado. La organización de las fuerzas económicas no puede hacerse dentro de la comunidad organizada peronista, sino sobre la base de sus propias concepciones justicialistas, cuyo éxito ha superado con creces a las concepciones del capitalismo sin caer en el dirigismo comunista. Y por último, la organización política. La organización política de la comunidad organizada comprende no solo la organización de sus dos elementos componentes de contenido jurídico-político, es decir, el gobierno y el Estado, sino también la del pueblo. La organización política del pueblo ha de representar a todos los sectores del mismo a los fines del ejercicio de sus funciones políticas. Para ello, el Estado deberá auspiciar dichas organizaciones cuando ellas representen libremente al sector que aglutinan mediante una doctrina propia, con la sola condición de que concurran a la consolidación y defensa de los objetivos fundamentales de la nación, que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En la comunidad organizada, la organización política del pueblo debe realizarse sobre la base de partidos inteligentes, idealistas y con profundo sentido humanista. La organización de un partido político que solamente esté destinado a aglutinar hombres y mujeres llevados por cualquier sentimiento que no sea el bien de la nacionalidad, no es un partido político, es una turba política cuando mucho. Como la que hoy nos gobierna. Así de sencillo. Repito, la definición de lo que hoy nos gobierna. La organización de un partido político que solamente esté destinado a aglutinar hombres y mujeres llevados por cualquier sentimiento que no sea el bien de la nacionalidad, no es un partido político, es una turba política cuando mucho, para ser buenos. Organizado así integralmente el pueblo en todos sus sectores y a los fines del ejercicio de sus funciones sociales, económicas y políticas, este aparece como la organización dominante por excelencia y a la que se encuentran condicionadas las otras organizaciones que integran la comunidad. En efecto, tanto el gobierno como el Estado son, respecto del pueblo, organizaciones dominadas, ya que ambos tienen como fin inmediato ser instrumentos al servicio de los fines del pueblo. Deberían ser el gobierno y el Estado instrumentos al servicio de los fines del pueblo.
Si establecemos el ordenamiento jerárquico de los elementos que integran la comunidad organizada, tendremos que el pueblo es una organización dominante fundamental. El pueblo es una organización dominante fundamental. Que el gobierno es una organización dominada de primer grado por el pueblo, debería ser, ya que se encuentra condicionado a la voluntad del pueblo, debería estar condicionada a la voluntad del pueblo. Mientras que el Estado es una organización dominada de segundo grado, ya que se encuentra en una doble relación de dependencia respecto del pueblo y del gobierno. Debería estar. Este concepto de pueblo como organización dominante, libre, es propia de la teoría social peronista y punto de partida de la teoría peronista del gobierno y del Estado, ya que permite la realización de la democracia auténtica, en la cual la voluntad del pueblo aparece reflejada en todos los actos políticos, jurídicos y administrativos. Debería ser. Debería ser. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy este encuentro sobre la comunidad organizada. No sin antes repetir estos conceptos que me parecen esenciales. Si establecemos el ordenamiento jerárquico de los elementos que integran la comunidad organizada, tendremos que el pueblo es una organización, el pueblo es una organización. Vamos a ponerlo bien grande esto. El pueblo bien grande. Tendremos que el pueblo es una organización dominante, fundamental para el peronismo. Que el gobierno es una organización dominada en primer grado por el pueblo, ya que se encuentra condicionado a la voluntad del pueblo. Mientras que el Estado es una organización dominada en segundo grado, ya que se encuentra en una doble relación de dependencia respecto del pueblo, como el gobierno, y también dependiente del gobierno. Este concepto de pueblo como organización dominante y libre es propia de la teoría social peronista y punto de partida de la teoría peronista del gobierno y del Estado, ya que permite la realización de la democracia auténtica, en la cual la voluntad del pueblo aparece reflejada en todos los actos políticos, jurídicos y administrativos. Por eso Perón al final dijo, mi único heredero es el pueblo. Compañeras y compañeros, con estos conceptos sobre comunidad organizada, finalizamos hoy y continuaremos seguramente el domingo u otro día la sociología de la comunidad organizada, hablando de las instituciones y las relaciones sociales en la comunidad organizada peronista, la conducción y ejecución y sí, la conducción y la ejecución. Muy buenas noches a todos y a todos, y espero que haber compartido estos conceptos sobre la comunidad organizada haya contribuido a una idea más clara de lo que deberíamos ser y hacer los peronistas con el gobierno, el Estado, buscar incansablemente la felicidad del conjunto de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches a todos y a todas, y espero que haber compartido con ustedes estos conceptos de sociología peronista, hablando de la comunidad organizada, haya sido
útil para todos y cada uno de ustedes.